Bueno, súper bienvenidos la noche de hoy. ¿Quiénes están por aquí? A ver, está Adriana María Barantica, Adri, bienvenida. Ángela Marentes, Ángela Rodríguez, Clarita, Gloria Valero, muy juiciosas ellas siempre, todas las noches, aquí firmes. María Fernanda Pinzón, Marta Tenorio, Silvia Castañeda, Sonia, Moni, Silvia Castañeda, Sonia, ¿Qué cantidad de mujeres esta noche? Ruby, bienvenida. Bueno, qué chévere. Súper bienvenidas a todos. Hoy estamos en nuestra penúltima reunión del programa Compartiendo Saberes con el Corazón. Les habla María Fernanda Moreno, soy psicóloga, consteladora familiar de Constelarte. Somos una escuela de formación de constelaciones familiares donde también hacemos talleres de sanación a través de la mirada sistémica transgeneracional, hacemos talleres temáticos, hacemos consultas individuales y online. Y bueno, como siempre les cuento, este programa surgió por la cuarentena como una forma de compartir, de aprender y de disfrutar este tiempo que tenemos en esta encerrona. Y bueno, antes de presentarles a nuestro ponente de la noche de hoy, quiero contarles a las personas que no han podido, bueno, no me estarán escuchando, espero que puedan, los que todavía no me escuchan, puedan ver lo que dice allí para que puedan activar su audio abajo en la parte izquierda donde dice llamar a través del audio del dispositivo y preferiblemente usar audífonos para escuchar mejor. También tenemos otra recomendación y es que durante la charla apagues tu micrófono para que el ruido no nos vaya a afectar la charla y también tu cámara, porque a veces el internet se daña cuando todas las cámaras están prendidas. Sin embargo, si el ponente nos dice, ve, quiero que abramos las cámaras, pues las abrimos, lo mismo el micrófono. Igual puedes escribir todas tus preguntas e ideas por el chat y si tienes algún problema técnico, pues también nos puedes escribir por el chat. Bueno, ¿y a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a un amigo, colega, que está aquí en el corazón de Constelarte. Es un constelador que vive en México, a quien conocimos hace un tiempo en un taller de constelaciones estructurales que hicieron en Cartagena y también pues que estuvo acompañándonos hace 3 años, ¿sería, Gabrielito? Sí, 3 años. Hace 3 años estuvo aquí en Colombia haciéndonos un taller de constelaciones estructurales. Entonces, pues les cuento, Gabriel de Velasco, él es Master in Human Development de la Universidad de Nueva York, es consultor en efectividad sistémica, intervenciones de alto impacto con enfoque en resultados sustentables. Ahí van a encontrar las redes sociales de Gabriel, el Facebook. Y bueno, hoy nos tiene un tema súper chévere que es liderazgo en tiempos de crisis. Entonces, súper bienvenido, Gabriel. Nos dejamos en tus manos. Gracias, María Fernanda. Gracias también a Mónica Lazo y gracias también a Andrea, ¿no? Que está por allá también y a todas las personas que nos están acompañando. Yo vivo acá en México, somos un país hermano y me da mucho gusto estar en contacto con todos ustedes. Y para mí el espacio de Constelarte pues también es estar en mi propia casa. Y bueno, pues estamos aquí en el confinamiento, estamos disfrutando de este retiro obligatorio que esta situación nos pone a reflexionar, a replantearnos, a reinventarnos nuestra contribución al mundo. Y eso es precisamente lo que hacemos desde el liderazgo. Y bueno, estamos en tiempos de crisis y los que nacimos en los años 70, 60, 50 y más para atrás, pues hemos vivido ya muchísimas crisis, ¿no? Aquí en México, yo me acuerdo desde 1982 que hubo una devaluación muy fuerte y de ahí en adelante casi cada 8 o 10 años hay un tema complicado de crisis, tanto en lo económico como en lo social y de alguna manera los latinoamericanos ya estamos curtidos y ya estamos acostumbrados a las crisis, más bien vivimos en la crisis. Y hay diferentes tipos de crisis, pues las crisis que vivimos a nivel interno, es decir, como personas, los conflictos que llegamos a vivir en la toma de decisiones o ante situaciones complicadas, las crisis en la pareja, las crisis que vivimos también en la familia,
en nuestro país y en los diferentes contextos a los que nos vamos enfrentando. Y la crisis es lo que nos lleva a hacer las cosas de una manera diferente, no sé si mejor o peor, pero sí diferente, para irnos adaptando a las nuevas circunstancias y salir renovados de esa situación, utilizando nuestros recursos y nuestra creatividad. Muchas veces tenemos un estado deseado, tenemos una perspectiva, tenemos un objetivo, tenemos una meta, tenemos una expectativa de lo que nos queremos convertir en el próximo minuto, en el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, y así sucesivamente estamos teniendo metas y estados deseados. Y a veces hay algo que se interpone entre nosotros y el estado deseado. Por eso a veces nuestros objetivos son muy diferentes a la realidad y nos vamos adaptando y surfeando por esa serie de contextos y circunstancias que la realidad nos va regalando. Y ante esto, pues es importante ahora más que nunca, pues estar muy conscientes, muy atentos, muy alertas de nuestros recursos y también de las situaciones para poder estar en este autoobservador y sobre todo activar los recursos que son ecológicos, orgánicos para la situación que hoy estamos viviendo en el día a día. Entonces me gustaría comenzar con una especie de intercambio de opiniones. Me gustaría ver si pueden activar su chat escrito y nos puedan compartir un poco su expectativa de la charla de hoy, que tenemos programado más o menos unos 50 minutos, a lo mejor una hora o a lo mejor un poquito más, dependiendo de las preguntas. Y ya después les voy a ir platicando un poco de cuáles son las diferentes habilidades, capacidades, competencias que sería bueno desarrollar, no solamente ante esta situación de la cuarentena, sino que ya se queden instaladas en nosotros, y es un poco con lo que trabajamos cuando vamos allá a Cali y trabajamos en Constelarte con Mónica y con María Fernanda. Pero sí me gustaría, como decimos aquí en México, dejarlas picadas o dejarlos picados si es que hay caballeros también, y dejarlos picados es como con ganas de más, ¿no? Pero a grandes rasgos, darles algunas comprimidos de información que les pudiera ser de utilidad. Así que si tienen alguna expectativa o algún comentario, pregunta, nos va a servir como plataforma para que yo me arranque con mi rollo. Más que una ponencia, a mí me gusta más hacerlo a manera de diálogo, en el cual todos pueden participar con sus experiencias. Yo lo que trabajo es en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito terapéutico, con parejas, con familias, pero también prácticamente el 60% de mi trabajo es en el ámbito empresarial. Trabajo para empresas que están aquí en México y que son multinacionales, y también en países como Brasil, los Estados Unidos, España y Alemania, en donde prestamos nuestros servicios de consultoría, siempre desde el punto de vista sistémico y el enfoque centrado en soluciones. Así que yo veo que hasta ahorita no hay ninguna pregunta o ninguna inquietud. Así que voy a partir desde una reflexión. Siempre cuando estamos en un momento de crisis, nos lleva a la duda, a la confusión. Y quizá este momento llegó de alguna manera y nos pudo haber tomado desprevenidos. Pudimos haber estado desde un momento de estar en un exceso de confianza, y entonces llega el tsunami de la realidad, llega una pandemia como esta, o llega alguna crisis en el exterior, o incluso a nivel salud o a nivel situación familiar, y depende cómo nos agarre parados, ¿no? Es decir, si yo construyo mi casa ahí con maderitas y con pajitas, pues va a llegar un huracán y se lo va a llevar a la primera, ¿no? Pero si yo tengo buenos cimientos, si yo tengo valores, si yo tengo buenos principios, si yo soy congruente, si trabajo en mi bien ser,
para mi bien hacer y mi bienestar y mi bien tener, entonces todo va teniendo una secuencia y una congruencia. Sin embargo, si nada más me ocupo por el tener o no trabajo en mis valores o en mi proceso personal, las crisis me pueden llegar y me pueden agarrar mal parado, ¿no? Aquí Gloria Valero dice, quiero saber herramientas o tips que nos puedas aportar en el liderazgo y soluciones. Y una de las herramientas más importantes en el liderazgo es precisamente la capacidad de comunicarnos. ¿Y con quién es la primera persona que necesito comunicarme? Pues conmigo mismo, ¿no? Recordemos que tenemos la capacidad de tener una comunicación intrapersonal, que quiere decir la comunicación conmigo mismo, en donde puedo reconocer mis necesidades, puedo reconocer mis emociones y puedo también hacer una petición, ya sea a mí mismo o a otras personas. Entonces, primero necesito comunicarme correctamente conmigo mismo y entonces, ya una vez que me conozco, entonces puedo tener una comunicación con otras personas. Y ante eso, pues Marshall Rosenberg, que es el autor del modelo de la comunicación no violenta, nos enseña que para podernos comunicar de una manera más eficaz, precisamente lo que necesitamos es como primer paso reconocer el hecho, es decir, qué sucedió, sin inferencias, sin interpretaciones. El líder actual necesita ser sintáctico y no entrar en mucho rollo, y menos ahora que estamos en una época de crisis enfrentando situaciones desde la incertidumbre. Entonces, una gran capacidad también que tiene el líder es el manejo de la incertidumbre y el manejo de sus expectativas. Entonces, es bien importante que conozca y que sepa ponerle nombre a lo que sucedió. ¿Qué pasó? De manera videofilmable, lo más objetivo posible. Y eso que pasó, eso que sucedió, ¿qué emoción, qué sentimiento detonó en mí? Y entonces, de esa manera, yo ya tengo claridad que eso que sucedió me llevó a una circunstancia quizás de enojo, de tristeza, de angustia, de ansiedad, y entonces lo puedo reconocer. Pasó el hecho X y esto generó en mí enojo, ¿sí? Por ejemplo, me decía el día de ayer una consultante, es que nos levantamos, mi marido y yo le dije a mi marido, oye, se nota que has estado haciendo ejercicio, ya te veo más delgado y te veo más en forma. Y mi marido me contestó, si tú te levantaras más temprano, tendrías más tiempo para también hacer ejercicio. Entonces, el hecho es que ella le comentó que él estaba en forma y que ya se notaba que estaba haciendo ejercicio. Miren, aquí atrás me acompaña mi perrita, se llama Penny, ahí anda, y está muy atenta también a la plática. Y entonces el marido le contesta, y también ese es parte del hecho, y le dice, oye, si tú te levantaras más temprano, tendrías más tiempo para organizarte y entonces también poder hacer ejercicio. Ese es el hecho, ¿sí? Ahora viene la interpretación. La interpretación es que tú me dijiste que soy una floja y que no hago ejercicio, ¿sí? ¿De quién depende la interpretación? Depende del que está escuchando, ¿sí? Y entonces a partir de ahí se genera un pleito de un fin de semana, ¿ok? Si atendemos a este modelo que Marshall Rosenberg nos regala, entonces ella únicamente lo que podría decir, oye, escuché esto, ¿me puedes explicar, me puedes expresar realmente qué me quieres decir con eso? Y entonces él ya podrá decir, es que veo que quizá podría haber la oportunidad de que tú hagas más ejercicios y te organizaras. Y entonces sería una sensación neutra sin entrar en ese tema de enojo. O también ella puede decir, cuando tú te refieres a mí de esa manera, yo me siento triste o me siento frustrada o toco mucho enojo y te quiero pedir, por favor, que no hagas ese tipo de comentarios. Entonces ahí él podría decir, yo escuché que cuando yo te hago mención sobre la hora de que te levantas, tú te enojas y me imagino que también debe de ser para ti frustrante. Por lo tanto, me comprometo a tener más cuidado y no hacer ese tipo de comentarios.
Entonces, digamos que si ustedes atienden y si tienen la oportunidad de conocer más sobre el modelo de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, es una de las herramientas en la comunicación del líder que nos ayudan a tener una manera de estar en contacto con los demás y de intercambiar información y de comunicarnos sin entrar en la neurosis. Neurosis para mí tiene que ver con lo que no es, ¿ok? Entonces, digamos que uno de los primeros, primeras recomendaciones es este modelo de la comunicación no violenta, que son 4 pasos. Reconozco el hecho, reconozco mi sentimiento, reconozco mi necesidad y hago la petición. Y del otro lado, el que escucha dice, yo escuché que cuando yo hago X, tú te sientes Y me imagino que también te sientes W, por lo tanto, me comprometo a M, ¿sí? Qué bueno que está quedando grabado porque pues, lo pueden apuntar y lo pueden practicar, ¿sí? Sería bueno que pudiéramos practicar con estas herramientas, ¿ok? Otra cosa que para mí es fundamental es tener la capacidad de hacer un encuadre, de ponerme de acuerdo con las personas en cómo vamos a funcionar ante un contexto para que no nos llevemos sorpresas. Esta capacidad de hacer encuadre es de configurar conscientemente cuáles son los marcos, las estructuras de cooperación y los puedo expresar a manera de parámetros hacia las personas con las que vivo y las que convivo, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito empresarial, ¿no? Se trata de construir ese marco de tal manera que pueda ofrecer orientación sin limitar demasiado la libertad de alcance. Entonces, la capacidad de hacer un encuadre también es parte del líder de este siglo, en el cual tenemos esa manera de, antes de que sucedan las cosas, poder poner el panorama y abrir las cartas, ¿no? Platicaba hoy en la mañana con una familia que viven en los Estados Unidos, ellos son mexicanos, y pues bueno, están confinados, es una pareja en un departamento muy pequeño, con una hija de 28 años y un hijo de 21 años. Y entonces, de repente, pues uno y otro se empiezan a poner ansiosos o están muy irritables. Entonces, en el encuadre podemos decir, oye, ¿cómo te gustaría que los demás reaccionemos cuando tú estés irritable o cuando estés ansioso? Ah, pues cuando yo esté irritable o ansioso, voy a hacer una señal como algo así, y cuando yo haga esto y me vaya a mi cuarto, a mi recámara, en ese momento, por favor, nadie me hable, ¿sí? Entonces, cada uno puede hacer su propio encuadre, ¿sí? De cómo queremos que los demás reaccionen cuando yo esté ante X circunstancia. Entonces, el encuadre también es parte fundamental del liderazgo, no solamente en tiempos de crisis, sino en todo momento, ¿no? Y otra de las habilidades también fundamentales del líder es la escucha activa. Por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, ¿no? Para poder escuchar de una mejor manera, estar atentos a lo que nos dicen las personas y prestar atención directamente al hablante y absorber las palabras con tanta precisión que puedo resumir lo que la otra persona dijo con mis propias palabras y con exactitud. Entonces decir, oye, lo que yo escuché fue X, Y y Z. ¿Lo dijiste? No, yo nada más dije X, B y Z. Ah, perdón, entonces yo ya le estoy poniendo de mi cosecha. Entonces ese feedback nos ayuda en el proceso, ¿no? Es decir, me puedo ocupar de mis propias expectativas, me puedo ocupar de mis propios prejuicios personales para que no empañen la percepción del contenido real. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la podemos ir ampliando, porque a mí me gusta más el poner preguntas más que respuestas. Entonces, hasta ahorita solamente Gloria ha hecho una pregunta. Otra de las características del liderazgo tiene que ver con que existe una regla del 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que en las conversaciones yo sé de antemano que el ser humano solo recuerda una parte del contenido de lo que se dijo.
¿sí? Entonces, al tener claro eso, yo puedo de alguna manera hacer preguntas de si quedó claro o incluso utilizar algún material gráfico que nos pueda ayudar a ejemplificar, o utilizar metáforas, utilizar historias como lo que estamos haciendo ahora para irnos hacia la visualización y que quede más claro el concepto, sabiendo que el ser humano solo alcanza a recordar el 25%. Otra de las características tiene que ver con que desde nuestro enfoque no existe algo que se llame resistencia. Es decir, la resistencia desde el enfoque centrado en soluciones lo entendemos como un mensaje que podría tener el sentido de algo así como no puedo hacerlo todavía, necesito orientación. Es decir, nosotros vemos la resistencia como que la otra persona está tratando de resolver la situación de una manera diferente a como yo la estoy esperando. ¿Ok? Entonces, si yo de entrada tengo una mirada apreciativa hacia la otra persona, no voy a decir que se está resistiendo, porque es muy fácil y muy cómodo decir que el otro se resiste. Entonces, de esa manera puedo impactar favorablemente en las vidas de los demás. Yo quiero preguntarles si hasta ahorita les está siendo útil, por lo menos dígame un sí o un no, ahí en el chat, si esto que estamos haciendo les parece que puede ser de utilidad, si les está ayudando en algo, o si hay algo que les inquiete o les haya movido, o como decimos aquí en México, si les haya caído algún 20. Clara Hernández, gracias. Dice, súper, Clara Hernández. Adriana Izquierdo dice, muy útil, muchas gracias. Y otra vez Gloria dice, está claro y es muy bueno que coloque ejemplos en la vida real. Sí, exactamente, eso es lo que a mí me parece mucho más claro cuando ponemos un ejemplo en la vida real, ¿no? Mónica Lazo, amplía por favor lo de la resistencia y por favor si puedes repetir sobre la resistencia. Sí, ok. Raúl, qué bueno que hay un chico ahí. Ejemplo, gracias. No me queda claro lo de la resistencia. Ok, la resistencia desde nuestro enfoque no es un concepto que sea ecológico para el liderazgo. Es decir, yo no puedo decir, es que tú te estás resistiendo y no lo quieres hacer, sino más bien estás intentando solucionarlo de una manera diferente a la que yo espero. ¿Ok? Entonces necesitas orientación, necesitas motivación, necesitamos darte las herramientas o acompañarte a que descubras tus recursos para que lo puedas hacer. Entonces, es de una manera más útil poder mirar eso que que yo espero de ti y que tú no lo estás haciendo como yo lo espero. Entonces, es mi responsabilidad acompañarte a que lo puedas lograr en lugar de solamente juzgarte. Porque la resistencia es un juicio desde la mirada del que está sufriendo la, entre comillas, resistencia. ¿Ok? Adriana, sí, muy útil la parte donde uno exprese a los demás cuando está en una situación de estrés o ansiedad. Exacto. María Ligia también, muchas gracias. Chévere. Y de la aplicación inmediata. ¿Ok? También es muy importante saber que el líder es un modelo de rol, ¿sí? Es decir, yo le puedo enseñar a mis hijos de cómo ser papá. Entonces, en el rol de papá, puedo mostrar cómo es ser papá a través de mis actos. Por eso, los hijos te pueden decir, oye, tanto me dices con lo que haces en el día a día que prácticamente no puedo escuchar lo que dices con palabras. Entonces, soy un modelo a seguir y lo uso para desarrollar a las personas con las que vivo y con las que convivo. Desde el liderazgo moderno, también podemos ser líderes de nuestros colegas, no solamente de nuestros colaboradores, sino también de nuestros jefes en el liderazgo de 360 grados, siendo este modelo de rol, que es muy, muy importante. Y también en una actitud sistémica que tiene que ver con ser multiparcial, es decir, me pongo en los lugares de todos y cada uno de los miembros de ese contexto para ver cómo es y cómo reciben esa noticia.
Es decir, si yo voy a tomar una decisión complicada en este momento difícil, que también es parte del liderazgo, tomar decisiones complicadas en momentos de crisis, pues es realmente donde se pone a prueba el liderazgo, porque el liderear en el contexto de cuando todo está fácil, pues ahí cualquiera podría hacerlo. Donde se decanta quién sí realmente es un líder es precisamente en los momentos de crisis. Entonces ahí es donde yo puedo ser multiempático, podríamos decirle así. No nada más soy empático con el de enfrente, sino con todos los que pueden vivir las consecuencias de una decisión. Entonces regularmente puedo intentar tomar posiciones, las posiciones de otros, para desarrollar una comprensión más completa de una situación particular o de un conflicto, sobre todo cuando hay un conflicto, cuando hay una tensión entre dos partes, ¿no? Es decir, puedo tomar en la posición de mi cliente, puedo tomar la posición de mi socio, puedo tomar la posición de mi proveedor, como para todos ellos está haciendo esta decisión que voy a tomar y cómo la voy a comunicar. Y entonces, de esa manera, puedo ser multiparcial o multiempático y puedo ser más compasivo a la hora de comunicar una decisión o incluso de tomarla, ¿no? Es decir, tomar una posición diferente no significa que tengas la misma opinión. Eso es muy importante. Por eso, puedo tomar un lugar, puedo tomar un punto de vista, puedo tomar el otro punto de vista solo de manera temporal y regreso a mi lugar ya una vez que exploré los diferentes lugares y entonces puedo comunicar de una manera quizás más efectiva esa decisión. Dice Mónica Ospina, sí, muy útil la charla. Me cuestiono un poco qué hacer cuando el líder pierde la fuerza. Si pierde la fuerza, entonces habrá que cuestionarse ese liderazgo, ¿no? Recordemos que hay una serie de capacidades, ¿sí? Y hay una serie de resultados derivados de esas capacidades en un contexto determinado. Si los resultados no son favorables, quizá esas capacidades o son exageradas o están de alguna manera inadecuadas para ese contexto, ¿no? Aquí en la ciudad donde yo vivo, que se llama León, Guanajuato, aquí en León hubo un director técnico del equipo de fútbol que estaba en segunda división, que se llama Alberto Matosas. Y él logró que el equipo fuera campeón de la segunda división y logró ascender a la primera división y logró que el equipo fuera campeón de la primera división durante dos ocasiones seguidas. ¿Ok? Entonces, el equipo América de aquí de México, que es el más millonario de los equipos, no sé si ahora siga siendo, pero por lo menos es el segundo, que es de la televisora más importante, lo contrató porque dijo, oye, pues este director técnico logró lo imposible, subir a la primera división a este equipo, inmediatamente los hizo campeones 2 veces, pues ha de ser muy bueno. Pues fíjense que se lo lleva y no duró ni 4 meses de director técnico en ese equipo. ¿Qué quiere decir? Que era inadecuado para ese sistema. ¿Ok? Entonces, no siempre el que es buen líder en un contexto puede ser buen líder en otro contexto. Es decir, las condiciones de ese sistema no eran adecuadas para su talento. No quiere decir que él sea malo, ¿no? Entonces, muchas veces también tenemos colaboradores que no dan el resultado y no necesariamente es porque tengan una falta de capacidad, sino porque en este contexto, para esas circunstancias, en este sistema, o no lo acompañamos con una buena inducción, o no era el perfil, o no le creamos las condiciones sistémicas para que él pudiera dar ese resultado. Ok, Silvia Castañeda, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando has encontrado miembros de equipos que no aceptan su error, no comparten el hecho? ¿Cómo los has manejado? Tienen un líder que no es líder y le da fuerza. Pues bueno, sí eso es el pan de cada día con lo que nos enfrentamos, ¿no? Para eso nos contratan como consultores, como coaches, y entonces
pues ahí lo importante es por dónde empiezo, qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, primero hay que sensibilizarlos sobre este tema de no sabes, te enseño, no puedes, te ayudo, no quieres, quizás te acompaño a que puedas ir a otra empresa a contribuir con tu talento, ¿sí? Y entonces podemos ir decantando cuál es una buena razón para que esas personas que no están dando el resultado continúen en la empresa. Porque también yo puedo ser como líder o como supuesto líder o por lo menos como jefe, cómplice de los malos resultados al seguir teniendo colaboradores que no dan el resultado o que no los he capacitado o que también los recluté sin que den el perfil. Entonces hay una serie de factores sistémicos que pueden estar generando esa situación. Por eso es muy importante hacer intervenciones al interior del equipo y a veces hay que tomar decisiones dolorosas y también prescindir de los servicios de quienes no están en el mismo sentido de los valores de la organización. Una vez que ya los capacité, que ya hice la inducción y que ya les di las herramientas, si aún así no lo logran, pues también habrá que tomar decisiones. Por eso decimos que el liderazgo es tener la capacidad de tomar decisiones fundamentales, decisiones trascendentales en momentos complicados, ¿no? Y también saber detectar si esa situación que sucedió con ese colaborador es un error o una falla. Entonces yo les quiero preguntar si saben o si tienen alguna idea de la diferencia entre error y falla. Me gustaría leer algunas de sus de sus opiniones o de sus reflexiones sobre esto, ¿no? Sí, sobre un error o una falla, y ya después les digo cuál es el axioma con el cual nosotros trabajamos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas, por así decirlo? Dice Jess Herrera o Jess Herrera. ¿Cuáles son las herramientas, por así decirlo, que utiliza un líder para lograr ser multiempático sin tener el mismo punto de vista? Es decir, yo puedo hacer incluso un ejercicio donde puedo colocar varias sillas ahí en la oficina o en algún lugar y entonces poner unos post-its a cada una de esas sillas y poder decir, ah, mira, pues aquí está el director de finanzas, el de recursos humanos, el de producción, el de bodega, etcétera. Y entonces me coloco en mi lugar y observo cómo es esa sensación de estar ahí. Me voy cambiando de silla una por una y de esa manera puedo empezar a vivir incluso en mi cuerpo cómo es el estar en esa posición, ¿sí? Cómo es, si es cómodo, si es incómodo, cómo está siendo para mí, lograr esa percepción representativa. Si bien no vamos a lograr al 100% entrar en su cabeza para ver qué piensa, pero sí poder tener ese esfuerzo de poder ponerme en el lugar de las otras personas, no solamente de uno, y poder tener una perspectiva mucho más amplia. Si lo haces acompañada de un coach sistémico, va a ser mucho más fácil porque te va a hacer las preguntas útiles en ese momento, ¿sí? O preguntas circulares que te van a ayudar a poder entrar en esta multiempatía, ¿no? A ver, hasta ahorita no hemos visto nada sobre los errores y fallas. ¿Cuál es la diferencia entre un error y una falla? Antes de que yo se las diga, me gustaría ver si alguien tiene alguna idea, ¿no? Otra es que trabajamos orientados hacia las soluciones, es decir, me importa más cómo puedo solucionarlo y no tanto quién es el culpable. Muchas veces lo que sucede en las empresas es que nos la pasamos mandando correos, acusando entre unos y otros, y logramos tener el culpable, pero no tenemos la solución. Entonces, como líder, sé lo que se va a hacer y cómo puedo encontrar soluciones sin tener que conocer las causas. Es decir, mirar hacia adelante y no estar rascando en el pasado quién es el culpable. Otra herramienta que es fundamental es que cuando yo digo una frase declarativa, ¿sí? Como decir, Juanito es impuntual.
ya lo estoy etiquetando, ¿sí? En lugar de decir, Juanito, en los últimos 3 meses ha llegado después de las 8:30 en el 45% de las veces, ¿sí? Entonces estoy diciendo el hecho. Si digo el hecho, va a ser mucho más fácil que podamos corregirlo, porque si no, el etiquetarlo, hacer una frase declarativa, y por lo regular la frase declarativa viene acompañado de la palabra es. Entonces, observa el problema de la palabra ser. Es decir, observo el uso de la palabra ser, por ejemplo, tú eres, él es, yo soy, y trato de evitar el uso de esa palabra para juzgar, y ya que formulamos una objetividad mientras expresamos una percepción que es muy personal y que es muy subjetiva. Entonces, las oraciones son juicios y que finalmente se quedan ahí sistémicamente etiquetados. Yo me acuerdo que había una empresa en la cual yo les preguntaba, oigan, en esa oficina de ventas, ese lugar que está junto a la ventana, que se ve muy iluminado y me parece que pues todo el mundo se lo podría estar peleando. De los 8 ejecutivos de ventas, alguno querría estar sentado ahí y veo que nadie pide ese lugar. Entonces me decía, no, es que ese es el lugar maldito, ¿sí? ¿Cómo que es el lugar maldito? Dices que ya han pasado por ahí como 8 ejecutivos de ventas y a todos los terminan corriendo de la empresa, ¿sí? Es decir, que hay ahí una superposición de contexto con esa silla, con ese lugar, que inmediatamente a esa persona la empiezan a tratar igual que los anteriores. Por eso, en constelaciones organizacionales usamos ese mirar, reconocer, agradecer, honrar la contribución de esos colaboradores que estuvieron antes. Y de esa manera podemos, de alguna forma, limpiar ese lugar. Por eso una pregunta interesante cuando vamos a contratar a una persona para ocupar una silla que ya estuvo ocupada previamente, la pregunta sería, ¿qué necesita ese lugar para ser ocupado? Y regularmente lo que necesitamos es mirar, reconocer, agradecer y honrar la contribución de todos los que estuvieron antes y ocuparon ese lugar. Para mí un error es algo, dice Jess Herrera, para mí es un error es algo de lo que no somos conscientes. Una falla es cuando ya eres consciente de haber cometido un error y lo sigues repitiendo. Aquí en México, cuando vamos al kinder, nos ponen una estrellita en la frente. No sé si eso también se dé allá en Colombia. ¿Sí, sí así es o no? Cuando haces algo bien. Bueno, pues una estrellita. A ver, María Fernanda, dinos. Carita feliz. Carita feliz. Ah, bueno, acá es una estrellita que te pone. Entonces, bueno, para Jess Herrera, una estrellita, porque sí, o sea, los errores se dan una vez y es parte de la curva de aprendizaje, ¿sí? Y una vez que reconocemos el error y aprendemos de ese error, ya no vuelve a suceder porque es parte de esa curva de aprendizaje, ¿ok? Entonces, el buen líder entiende la diferencia entre error y una falla. Y entonces las fallas tienen que ver con los procesos, ¿no? Y aquí hay una pirámide, ¿sí? Que a mí me gusta dibujarla. Con mucha imaginación, pues estas líneas tendrían que ser totalmente rectas en este triángulo. Pero siempre, tanto en una familia como en una empresa, se necesita de una estructura, ¿sí? Sin esa estructura, pues no podría caminar el sistema, la empresa o la familia, ¿sí? Y esa estructura necesita recursos. En una empresa pueden ser las máquinas, las personas, las instalaciones, etcétera. En una familia, pues la casa, el tener energía eléctrica, internet, gas, etcétera, son los recursos que se necesitan y que descansan sobre la estructura. Posteriormente tenemos una serie de procesos, ¿sí? Estos procesos son los tiempos y movimientos de las responsabilidades y las funciones que cada uno de los miembros de ese sistema necesitan hacer. Gracias, Clara Hernández. Falla
lo asocio a algo como las fallas de la tierra se desviaron y error asociado con algo que hicimos y asumimos que lo cometimos. Sí, exactamente, por ahí va, ¿no? Adriana Izquierdo, un error es un punto de partida para un aprendizaje y una falla es un error que se sigue repitiendo y no estás aprendiendo. Exactamente. Me encanta este grupo. Entonces, tenemos la estructura, los recursos, los procesos y posteriormente me gustaría que ustedes me dijeran qué podría seguir en esta pirámide como los últimos dos elementos, ¿no? También la capacidad, mientras les digo alguna otra de las habilidades, que es tener la capacidad de ser sintéticos, sintácticos y de comunicar como si estuviéramos comunicando el título de un libro, ¿no? Específicamente en el anuncio de decisiones, objetivos, elijo las palabras con cuidado para asegurarme de que todos están entendiendo lo mismo. ¿Sí? Utilizo un lenguaje práctico, claro y directo y entonces formulo lo más concreto posible como si se tratara del título de un libro. Si lo puedo manejar de esa manera, entonces estoy teniendo una comunicación clara y directa desde un liderazgo que realmente puede impactar en los demás. Sigue personas arriba del líder. Ah, ya, o sea, ¿tú crees que acá sigue personas y líder aquí? Ok, gracias por tu contribución, María Ligia. Relaciones, constelarte, perfecto. Sí, tiene que ver las relaciones. ¿Y luego qué sigue después de las relaciones? También una estrellita. No sé si fue Mónica la que dijo relaciones o fue María Fernanda, pero sí, las relaciones y la identidad, ¿sí? Muchas veces vienen a consulta tanto empresas como familias que tienen un problema de identidad o de membresía o de pertenencia. Y dicen, oye, es que en esta empresa nadie se pone la camiseta y no se sienten parte de este sistema. Pues hay que ver cómo están las relaciones, porque si yo voy a trabajar y me llevo mal con las personas, pues no me voy a sentir parte. ¿Ok? Y antes de eso están los procesos. Si los procesos no están claros, pues las relaciones se van a lastimar. ¿Ok? Y antes de eso están los recursos. Necesitamos los recursos suficientes para que los procesos se puedan llevar a cabo. ¿Ok? Y tener la capacidad de comunicar nuestras decisiones con congruencia, ¿no? También tener la capacidad de, en lugar de hacer juicios o emitir algún calificativo, primero hacer preguntas antes de casarme con mi percepción de lo que puede estar pasando, ¿no? También el líder no posterga la incomodidad, es capaz de tener conversaciones difíciles y de abordar lo incómodo. Es decir, el líder se las arregla para abordar temas que son incómodos, tanto para él como líder como para las demás personas, porque sabe que la franqueza y la claridad son más útiles, ¿sí? La franqueza y la claridad son más útiles que la consideración bien intencionada. Por ejemplo, las decisiones deben de ser revisadas, asignar otras tareas, las colaboraciones y sobre todo las evaluaciones. ¿Cómo puedo hacer un feedback hacia mi pareja, hacia mi hijo, hacia mi colega o hacia mi jefe o hacia mis colaboradores? Siempre teniendo esa capacidad de tener las conversaciones difíciles, que es fundamental y una de las habilidades del líder, ¿no? Y también la capacidad de tolerar las diferencias. Es decir, yo pienso diferente porque a lo mejor mi formación es de ser abogado, mientras que del director de finanzas es un financiero y vemos las cosas de manera distinta, ¿sí? El área legal del área financiera y del área de ventas y el área de
de producción, cada uno tiene un punto de vista diferente. Entonces hay que tener esa tolerancia hacia las diferencias en donde no estoy tratando de cambiar a las personas o igualar las diferencias, pero aprendo a valorar esas diferencias y practicar una relación sin tener tensiones con otras opiniones, ¿no? Entonces, procuro conversaciones significativas y los procesos que surgen de esas diferencias, de esas conversaciones, nos ayudan como una condición previa para el cambio y la mejora. Yo veo que hay sistemas que pueden entrar en un conflicto productivo y gracias a ese conflicto productivo pueden entrar en un proceso de mejora continua. Lo mismo pasa con las familias. Hay dos tipos de familias, las que tienen conflictos y las enfermas, ¿sí? Y a veces los problemas se alimentan de tus intentos por resolverlos. Es decir, que haces intentos de resolver el problema, pero en realidad no te estás tomando el tiempo de tolerar esas diferencias y de provocar conversaciones que pueden ser complicadas. Y si no te das ese tiempo, pues va a ser muy complicado de que lo puedas solucionar y puedan hacer las cosas de una manera diferente. Ya para cerrar, me gustaría escucharlos de qué les está siendo útil, qué se están llevando, ya para entrar en un proceso de preguntas y respuestas para poder ir cerrando nuestro webinar del día de hoy. Alguien, si quieren abrir si alguien puede levantar la mano y le vamos abriendo el micrófono. Hola, Gabriel, soy Mónica. Hola, Mónica. ¿Tienes algunas experiencias? Pienso que los retos de los líderes, de algunos líderes, es tener que hacer buen equipo con las nuevas generaciones. Y a veces se encuentran en las organizaciones la dificultad para integrar a estos jóvenes que vienen pues con unos estilos y esquemas tan diferentes de fluir dentro de la organización. ¿Qué exigencias les hacen al líder, a los líderes hoy estas nuevas generaciones? ¿Cuáles son Sí, los retos? claro, es un desafío ser líder de las nuevas generaciones porque efectivamente ellos traen prioridades totalmente distintas. Entonces hay que preguntarnos cómo podemos casar nuestros objetivos, nuestra planeación estratégica con los sueños de esas personas, sabiendo que ellos van a estar con nosotros 1 año, 2 años. Y es lo natural ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos impactar en sus vidas? ¿Cómo podemos ser importantes para ellos en su carrera y en su crecimiento, más que estar pensando en que tengo un instrumento o una cosa, porque antes de alguna manera era la cosificación de las personas, y cómo puedo facilitar una serie de condiciones que hagan que esa persona, ¿sí?, sienta estas relaciones como parte de su vida y que esté alineada con su plan de vida. Y esto choca con nuestras generaciones anteriores y sobre todo también más de quienes nacieron antes de los 70. Si a los que nacimos en los 70 y 80 nos cuesta trabajo, pues les cuesta más todavía a los anteriores. Pero finalmente es precisamente cómo puedo generar las condiciones adecuadas y tener más conversaciones significativas con ellos, estar más cercanos y escucharlos, ¿sí? Si yo soy capaz de escucharlos, entonces voy a también ser capaz de ser congruente y poder proveer de esas circunstancias, sabiendo también que esa persona en realidad no va a durar mucho tiempo, que esa lealtad, como la entendíamos antes, donde las personas duraban 25 años en la empresa, pues eso ya no existe. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo a ese millennial a impulsarlo para que él crezca y se pueda ir a otra empresa y poder traer a alguien más? ¿Sí? Saber que ese es el proceso natural y desde ahí también poder impactar a nuestro sistema como sociedad y no solamente viendo para el beneficio de mi empresa. Hoy por hoy se trata de dar un servicio y el paradigma ya no es tanto hacia lo económico de ganar, ganar, ganar y tener, sino cómo puedo expandir mi contribución como empresa
hacia el resto de la sociedad. Y entonces, quizá eso pueda ayudar a que haya más pertenencia y más permanencia de los jóvenes en nuestra organización. Por acá nos dice Gloria, consejos para una buena tolerancia a nivel de las familias cuando las personas deben compartir espacios fijos como ahora en el confinamiento. Pues sí, respetarse sus espacios, como les decía a esta familia con la cual estoy trabajando desde que empezó la cuarentena, en donde pues están en un departamentito y dentro de ese mismo espacio, como ellos se pueden dar el tiempo de estar solos y que tengan también en el día una serie de responsabilidades y de estructura desde que comienza el día hasta en la noche para que esto les dé seguridad. Como decíamos, la estructura es la base y son los cimientos de cualquier sistema. Entonces, ¿en qué momentos vamos a levantarnos? ¿A qué hora vamos a hacer ejercicio? Ponernos de acuerdo, a qué hora vamos a conversar y que esas conversaciones se den en conversaciones significativas. Buscar momentos para divertirnos, momentos de juego y también buscar el acompañamiento, porque no es fácil poder buscar el acompañamiento. Habemos muchos terapeutas que estamos dando servicios, me imagino que Constellarte también, a un precio muy, muy reducido para acompañar a las familias por todo este proceso y también saber que hay incertidumbre, que hay angustia y poder surfear por ello acompañado. Pero básicamente tiene que ver con proveerse la estructura, ¿sí? A lo largo de los días, ¿sí? Y una serie de reglas y, como decíamos al principio, un encuadre de cómo vamos a funcionar ante esta circunstancia. Sin embargo, pues esto no nos salva de vivir de repente momentos de miedo, de tristeza, de angustia y también poner reglas de a qué hora vamos a ver noticias, si es que las vamos a ver o de plano no las vamos a ver, cómo vamos a estar informados, cómo nos vamos a poner de acuerdo cuando alguien necesite algo, ¿sí? Cómo les gustaría a los demás que reaccionen cuando yo me ponga triste o enojado o irritable, poder decir, cuando yo esté irritable o cuando yo esté enojado, les pido por favor que no me hablen hasta que yo les haga la señal y ya podré compartirles, ¿no? Y como les decíamos, pues también van a surgir situaciones complicadas dependiendo de qué tan trabajado esté cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Y esto pues los lleva quizá al caos o a tomar decisiones más difíciles, ¿no? Porque pues seguramente quizás si no hicieron un proceso personal antes, pues esta crisis los agarra mal parados, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con trabajar con la estructura. Adriana María Barandica dice, en estos momentos de teletrabajo que no existe un espacio físico para la interacción, ¿cómo se trabaja en la motivación? Bueno, nosotros también damos capacitaciones y talleres en línea. Precisamente el día de ayer con una empresa que tiene oficinas en México, en Brasil, en Colombia y en Argentina, trabajamos con 14 personas conectadas. Hicimos un trabajo que tenía que ver con el tema de precisamente la motivación y la calidad en las relaciones. Entonces, sí es posible, siempre es un poquito más complicado, pero ahí nos la vamos arreglando para poder acompañar a las organizaciones en esos momentos, ¿no? Luego, Adriana, en esos momentos de teletrabajo, ya. Luego, otra, para el alcance de resultados en los equipos de trabajo, claro. Entonces, sí, en línea se puede hacer y para eso pues tenemos esta herramienta que nos puede facilitar. Lo que hicimos ayer, por ejemplo, es que yo les dejaba una tarea que regularmente lo hacemos en el salón, en grupos de 3. Entonces, suspendimos por 15 minutos la sesión de Zoom. Ellos trabajaron con las instrucciones que les di. Después de esos 15 minutos nos volvimos a conectar y entonces cada triada iba compartiendo sus conclusiones o sus reflexiones. Entonces sí hay manera de hacerlo mediante el teletrabajo para lograr esa motivación. Ya necesitamos ir cerrando. Si no hay alguna otra pregunta,
me gustaría nada más ver si pueden compartir muy brevemente cómo se van y qué se llevan de este webinario. Si pueden compartir una idea de lo que para ustedes les fue útil, sería para nosotros también un buen feedback. Ahí tienes ¿De qué otra les sirvió? pregunta, Gabriel. Hay otra Sí, pregunta. sí. Ahí tienes en el chat otra pregunta. ¿Qué pautas recomiendas en esa motivación? ¿Cómo manejar la explosión de las emociones de los integrantes de los equipos? Bueno, como decíamos al principio, el modelo de comunicación no violenta. Si les inculcamos este modelo, va a ser más fácil, primero reconociendo que todo el ser humano posmoderno es violento. Entonces, si yo reconozco mi propia violencia, ya va a ser más fácil porque la voy a poder manejar. Y entonces, reconozco este ser violento que vive en mí y reconozco esta emocionalidad y también puedo observar cuáles son los hechos, cuál es la emoción que detonó en mí, cuál es mi necesidad y poder hacer pedidos. Entonces, lo que a mí me gusta hacer con los equipos de trabajo es hacer roleplay, en donde hacemos casos que son ficticios, ¿no? O casos de otras empresas, donde ellos se puedan sentir seguros y hacemos estas simulaciones, estos roleplays, en donde ellos pueden ensayar estas capacidades para dejárselos instalados. Nosotros partimos de la idea de que información que no pasa por el cuerpo no es aprendizaje, ¿no? Entonces, si leemos por ahí el modelo de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, les va a dar muchísimas ideas de cómo poderlo tratar. Muchas gracias, Gloria Valero. Me llevo muchas herramientas y cosas prácticas para mi vida. Felicitaciones. Creo que esto va a quedar grabado y entonces pues, lo van a poder compartir y revisar, ponerle pausa, regresarle, etcétera. Muchas gracias también para Silvia Castañeda, para Gloria Valero, para Adriana María Barandica, para María Ligia, para Adriana Izquierdo, para Clara Hernández, para Jess Herrera y para Nanda Mejía, para Diana Marcela. Muchas gracias. Qué bueno que les ha sido de utilidad. Y ahora le doy la palabra a Mónica y a María Fernanda. Gracias a Janet Guevara, a Clara Lucio, a Vicky Valero. Muchas gracias. Adelante, chicas. No, pues espectacular, espectacular tu charla. Fue muy concreta y muy puntual. Hola, Deito. La familia Gabriel. Lazo. ¿Qué más, Gabriel? ¡Hola! Tips para la familia Lazo. Sí, oye, qué bueno. Sí, de verdad que fue muy chévere, muy puntual, muy práctico. Yo creo que con esos ejemplos a todos nos quedó clarísimo. Creo que en esta hora abarcó mucha información en medio de todo. Fue mucha información y también nos dejas lecturas y posibilidades para las organizaciones. Oigan, no que se me olvide hacer el comercial de mi libro, Por favor. El Ay, por ABC de favor. las constelaciones con enfoque centrado en soluciones. ¿Sí? Ahí se los pueden pedir a Mónica y María Fernanda y ya les hacemos llegar, porque si mandamos varios va a ser mucho más fácil. Y pronto Sí. también les tendremos una sorpresa para más adelantito que vamos a hacer, ¿cierto? Pero sería, Claro que sí. Gabriel, amplía un poquito qué es el ABC de las constelaciones, centrado en bueno. soluciones, para que Este es un entendamos libro, por qué hay que claro. comprar este libro. Claro, este es un libro que es un manual prácticamente para que aprendas a constelar desde esta mirada del enfoque centrado en soluciones, que incluye una serie de herramientas o formatos lógicos que nos ayudan a poder resolver las vicisitudes de la vida, ¿no? Es decir, tenemos aquí una línea de tiempo, que es cuando tenemos un problema o cuando tenemos una meta, el triángulo de competencias que nos ayuda a poder equilibrar entre el pensar, el sentir y el hacer, el cuadrado de valores que nos ayuda a trabajar con conflictos y el tetralema cuando tenemos un dilema que no sabemos qué hacer. Entonces viene con ejemplos y un paso a paso y nos sirve tanto para quienes nos dedicamos a la consultoría, al coaching o a la terapia, como también pues para la vida real en el día a día, ¿no? Ese es el libro. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias.
súper completa, es una cápsula poderosa de herramientas que nos van a permitir refrescar ciertos elementos, pero también poner en práctica. Me encantó todo lo de la comunicación no violenta. Creo que nos dejas una muy buena referencia para poder aplicarla a nuestra vida cotidiana en todos los contextos maravillosos. Muchísimas gracias, Gabriel. Esperamos tenerte en Cali. Teníamos programado tu llegada ahora en mayo, Sí. junio, Sí. pero bueno, esperemos que ya haya luz verde para tenerte por acá compartiendo todo eso que sabes con nosotros. Claro que sí, y lo que necesiten, Mientras tanto, ahí estamos. online. Estamos online, tenemos una página de Facebook como Gabriel de Velasco y tenemos un canal de YouTube que es Universidad Sistémica de Iberoamérica, y ahí pues pueden encontrar esta serie de consejos, tips, videos que los van a dejar con muchas ganas de que cuando vayamos allá a Cali tengamos más quórum para nuestros talleres. Súper, muchas gracias. Así es. Bueno, normalmente cerramos con una palabrita que cada uno se lleva al día de hoy, como una forma de reconocimiento con Gabriel. Entonces, ¿quién quiere compartir su palabrita? Para eso tienen que abrir su micrófono, ¿no? Gratitud, dice Diana Marcela Guzmán. Anímense, acuérdense que aquí no hay problema si está en pijama, si está en calzones, si está en short, no hay problema. Estamos en cuarentena, todo se pasa, todo es posible. Bueno, gracias, te dice Gloria Valero. Diana Gracias, Marcela, Gloria. Gracias. Gracias, Diana. No juzgar. Gracias. Muy bien, Silvia. Tolerancia, Mafecita y Gabriel, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Voy con herramientas. Gracias, Nanda. Gracias, Clara. Nuevas herramientas. Gracias, Victoria. Muchas gracias. 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 Gracias, Luzmila. Reconociendo el nuevo liderazgo, dicen. No juzgar, gracias. Poderoso. Bueno, ahí van a encontrar las redes de Gabriel. Y bueno, siempre les contamos nuestra última charla. Andreita, tienes por ahí nuestra última charla de esta cuarentena. Llevamos 26 o 27 días, Andreita. 27. 27 días en este programa, compartiendo saberes con el corazón. Y mañana es nuestro cierre con Juan Diego Duque, quien va a trabajar vaciarse, práctica de respiración consciente, le agregaría yo. Juan Diego es un psicólogo excelente y esa práctica es súper poderosa para estos momentos de conexión. Entonces, están súper invitados mañana para nuestro cierre con la charla de Juan Diego. Espero que tengan una feliz noche, que se vayan con mucha información para que la puedan aplicar a su vida y para que esta cuarentena tenga sentido. Les mando un abrazo muy grande y a Gabriel, me encantó verte, me encantó escucharte otra vez y mil gracias por todo lo que nos dejaste. Muchas gracias. Un beso. Bueno. Chao, Gabriel. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias a todos por haber asistido y a Andreita por tu ayuda siempre tan poderosa en esta sesión y Moni por tu presencia hoy. Chao. Gracias, chao. Feliz noche. Chao.